una guía telefónica por ahí. Tu mochila. Está grabando. No, porque hay cosas que se rompen. ¿Por qué? Porque mira, es chiquitita. Yo de esto. ¿Quieres cambiar la silla? Ah, esto, pero se debe subir esto. Ah, puede subirse. Ahí está. Ahora sí, bueno, todavía estás más arriba. Ahorita estamos ya en vivo. Estamos saluda a la cámara. Ahorita empezamos, no se pierdan este programa que es espectacular. Van a sacar una información muy valiosa. Ahorita empezamos. No, a la cámara de ahí. Eso es cámara también. Pero sale el Face igual que esto, sale el Face igual que esto. Sí. Esta mujer es mamá. Feliz día, mamá. Que Dios te bendiga a ti y a todas las madres del mundo. Feliz día de la madre. Te desea la familia de Radio Latina. Empieza a compartir. Radiolatina.com.p 990 en amplitud modulada. Radio Latina La Poderosa. Desde Lima, Perú, para el mundo. A esta hora nos complacemos en presentar a través del espejo un programa diferente donde tú serás el principal protagonista. A través del espejo darás otra mirada a tus relaciones de pareja, laboral, económico, de autoestima y poder personal. Así podrás rediseñar y transformar la vida que tienes en la vida que quieres y mereces vivir. A través del espejo, siempre bajo la dirección general de las licenciadas Marisa Velázquez Flores y Alicia García Vega, quienes ya están con ustedes. Y recuerda que espejarte es amarte. Hola, hola, muy buenos días. Las 11:02 de la mañana de este sábado previo a ese día tan importante que es el Día de la Madre. Vamos a mandar unos saluditos a todas las mamis que se estén conectando a la transmisión en vivo de este programa, tu programa, a través del espejo. El día de hoy les acompaña Marisa Velázquez, extrañando a mi co-conductora favorita, Alicia García Vega, que está en este momento en una capacitación expandiendo la conciencia, que es nuestra labor, nuestro trabajo, nuestro compromiso. Así es que le mandamos una súper buena vibra a Alicita para que el día de hoy su capacitación sea todo un éxito como todo lo que ella hace. El día de hoy les tenemos un súper tema, un tema realmente muy, muy importante de difundir y de sobre todo hacer que las personas cada vez tomen más y más conciencia al respecto de esto. Y es, si quieres sanar tu cuerpo, sana tu mente. Y para eso, el día de hoy hemos invitado a una gran facilitadora de procesos de cambio de mente subconsciente, una gran colega, la cual yo admiro mucho, es la señora Gigi Amezquita. Gigi, muy buenos días. Hola Maritza, encantada de estar acá. Saludo a todos los oyentes que nos están viendo también. Sí, acá estamos con Gigi y vamos a hablarles y contarles un poquito sobre esta herramienta maravillosa que es el Psyche. Esta herramienta recién se comienza a difundir acá en Perú hace unos pocos años.
2014, 2015 quizás, ¿no? Con facilitadores que nos hemos formado en esta herramienta y que hemos visto que cada vez es una herramienta que se va descubriendo y se va amando cada vez más, porque realmente nos conecta a la conciencia y al poder personal, a ese poder que nosotros tenemos, tanto para enfermar nuestro cuerpo como para sanarlo. Así es. Ajá. Así Exactamente así es como lo has dicho, Marisa. Exacto. A ver, Gigi, cuéntanos un poquito. Cuéntanos cómo fue que descubriste esta herramienta, cuál fue tu proceso para llegar a ser facilitadora de esta herramienta tan poderosa como es el Psyche. Bueno, con mucho gusto, con mucha alegría lo comparto. Como muchos, llegué a Psyche como clienta, ¿no? Buscando esa paz que no encontraba en mi vida, estaba desconectada de mi propia motivación, había perdido un poco de autoestima, me encontraba desmotivada en términos generales y coincidentemente llegué a los brazos de Marisa, que muy gentilmente y amorosamente hizo Psyche conmigo, ¿no? Hicimos Psyche juntas y así fue como lo conocí. Y fue prácticamente inmediato el cambio que yo sentí en cuanto a mi motivación. Me empecé a sentir empoderada y contenta y no sabía bien por qué, ni sabía muy bien qué cosa era eso Psyche que Marisa había hecho con mi brazo. Y así, después ya de la segunda sesión, comencé a investigar un poquito más y me enteré de qué cosa era Psyche y qué significaba el poder de nuestra mente y la posibilidad de reprogramar creencias a nivel de la mente subconsciente, ¿no? El resto ya es historia porque a partir de ese momento no he parado de aprender y de leer sobre Psyche. Y cuando yo llegué donde Marisa era mayo y en septiembre hice mi primera capacitación como facilitadora, ¿no? Me facilité. Así es, Gigi es capacitada en proceso de cambio de mente subconsciente con Psyche en el nivel básico, avanzado, pro, y hiciste el retiro de integración divina, Sí, que es una maravilla. Una experiencia maravillosa. Así es. A ver, para las personas que no saben mucho de qué se trata este tema de Psyche, hay un libro que yo les podría recomendar que es buenísimo y es lo que a mí me llevó a conocer Psyche, que se llama La biología de la creencia. La biología de la creencia ha sido escrita por un biólogo de origen norteamericano que se llama el Dr. Bruce Lipton. Ustedes pueden googlear al Dr. Bruce Lipton, tiene una página web maravillosa, tiene muchísimos videos colgados en YouTube y ahí van a poder enterarse de los estudios que hizo este biólogo, los descubrimientos que hizo con referencia a cómo el pensamiento, las creencias pueden modificar la biología. Él se dio cuenta de que lo que captaba la información en la célula no era el núcleo, sino era la membrana, ¿no? Y cómo la membrana iba resonando y que iba grabando información, iba transformando el comportamiento celular de los tejidos. Entonces, él en este libro lo explica de manera magistral, ¿no? Quizás la primera parte del libro es un poquito densa, en el sentido de que te habla de pura biología, ¿no? De la mitocondria, del núcleo, de la membrana, y es un poco así como que tienes que releerlo varias veces, pero en la segunda parte del libro se vuelve como mucho más ameno, ¿no? Y te habla también de cómo a través de la epigenética, o sea, la epigenética vendría a ser algo más allá de la genética, tú puedes también grabar información en el ADN y modificar la información del ADN por lo que tú estás viviendo a nivel del entorno, ¿no? Entonces, y lo que hace Psyche es justamente modificar esta información. Exacto. Me gustaría complementar lo que estás diciendo, Marisa. Justamente a mí me encantó leer y enterarme de este experimento que hizo Bruce Lipton, cogiendo 3 células que eran idénticamente genéticas, ¿no? Y lo que se sabía hasta entonces era que como eran idénticamente genéticas, tendrían que desarrollarse iguales, seguir idénticas hasta el final de sus días. Sin embargo, no pasó eso, Marisa. No pasó eso. Se les expuso a informaciones distintas. Ajá, se fueron rodeadas por diferentes tejidos
y cada una se desarrolló de acuerdo a lo que tenían en el medio ambiente, ¿no? Y con esto Bruce Lipton comprobó que no es la biología, ni la genética, perdón, no es la genética lo que determina nuestra biología, sino es el medio ambiente. Y eso es buena noticia para nosotros. Así es. Una de las cosas que plantea el doctor Bruce Lipton es que las creencias pueden controlar el comportamiento y la actividad génica y por lo tanto el desarrollo de nuestras vidas. O sea, eso es una información sumamente poderosa porque, como lo dije al inicio, si nosotros tenemos el poder de crear con cierta información una condición, un conjunto de síntomas que nosotros le llamamos enfermedad, entonces tenemos el mismo poder para revertirlo, ¿no? Y hay que ser conscientes de que tenemos ese poder para poder nosotros aplicarlo cuando pasemos por alguna condición de este tipo. Incluso el Psyche tiene una rama que se llama Psyche Procesos de Salud y Bienestar. Es una rama que es muy bonita, porque a través de Psyche, Salud y Bienestar hay diferentes procesos de cambio que se le llaman balances, a través de los cuales uno puede ir indagando, ¿no? Indagando qué mensaje me está trayendo la enfermedad o el grupo de síntomas que tenemos. También nos puede dar mensaje de qué nos está alertando, para qué existe esta condición en nuestras vidas, ¿no? Y vamos indagando en los procesos hasta poder hallar ese momento en el que decidimos crear esta condición, que generalmente es para alertarnos de algo y para hacernos crecer y evolucionar en conciencia. Así es. Y recordar que esa percepción que nos hace enfermarnos fue asumida por nuestra mente subconsciente, ¿no? Y no nos dimos cuenta, no nos percatamos en qué momento de nuestra vida pasó, porque nuestra mente subconsciente, al ser literal, puede haber entendido algo que no necesariamente era lo que la mente subconsciente está entendiendo, y eso nos genera un mal físico, ¿no? Así es. Parte de lo que tenemos que compartirles es que entiendan un poquito a qué nos referimos con mente subconsciente. Aparentemente nosotros creemos tener el control de nuestras vidas porque tenemos todos los quieros, ¿no? Todos los propósitos. O sea, mañana voy a ir al gimnasio, mañana quiero empezar un proyecto nuevo, pero de repente empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Que el día de que quiero ir al gimnasio nunca llega, o el día de empezar un proyecto nunca llega, porque empezamos a procrastinar, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es procrastinar? Es postergar, y la procrastinación normalmente es de qué se alimenta, de nuestro estrés, de nuestro miedo, de toda esa tensión a la cual nos enfrentamos cuando ya hemos postergado y tenemos de repente que actuar y nos queda muy poco tiempo para actuar y ese estrés va en contra nuestra, entonces todo se nos derrumba y todo nos sale mal. Pero la pregunta es, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿qué información nosotros hemos grabado para que nosotros estemos presentando ese comportamiento, si tenemos la voluntad? Entonces, por aquí podrías explicarnos de repente un poco, Gigi, ¿cuál es el porcentaje de importancia de la mente subconsciente y cuál es el porcentaje de importancia de la mente consciente para que los amigos que nos están escuchando y viendo a través de las transmisiones en vivo por Facebook y por la web de la radio puedan realmente tomar conciencia de la importancia de lo que estamos hablando en este momento? Sí. Yo pienso que es aterrador y al mismo tiempo algo bueno, ¿no? Nosotros operamos con 5% de mente consciente y 95% de mente subconsciente. Es una diferencia abismal, ¿no? El 95% de nuestras decisiones, nuestros comportamientos, de todo lo que hacemos en nuestra vida, lo decidimos en base a la información que tenemos en nuestra mente subconsciente, ¿no? Esto quiere decir que conscientemente podemos desear algo, podemos tener las mejores intenciones, pero si nuestra programación subconsciente no está alineada con nuestras intenciones y nuestros deseos, pues nuestros intentos posiblemente no van a tener éxito, ¿no? Nos va a costar muchísimo. Así es. Y lo más importante es también
saber de dónde viene toda esta información que está, digamos, acumulada en mente subconsciente, porque tenemos que tener en cuenta de que toda la información del mundo emocional de nuestra madre, cuando nosotros hemos estado gestando en su vientre, se ha grabado en nosotros como parte del 52% de esta información. Y el otro 48% lo hemos grabado en nuestros primeros 7 años de vida. Entonces, en realidad, si nos ponemos a pensar, no tenemos control de nada. Claro. Todo es una información adquirida, es una información heredada, son patrones mentales que se han ido traspasando de generación en generación, y lo que tenemos que hacer conciencia nosotros es que queremos vivir en vez de toda esta situación de la que estamos siendo víctimas, entre comillas, porque en realidad no somos víctimas de nada. Entonces, justamente el Psyche viene un poco para liberarnos de esto. Exactamente. ¿No? Cuéntanos un poquito, Gigi, cómo es el proceso, cómo es una sesión de Psyche. O sea, una persona que va y no sabe nada de Psyche y simplemente te dice, señorita, a mí me han dicho que usted ayuda a que yo cambie mi vida, a ver cómo haríamos. ¿Tú qué le haces? ¿Qué le dices? ¿Cómo lo orientas? Sí, hay mucha curiosidad sobre eso, y generalmente cuando empiezas a hablar de mente subconsciente, como es algo todavía bastante desconocido, la gente tiene miedo y se imagina que tal vez la van a hipnotizar, Sí. ¿no? Y cuando ya les he hecho toda la aplicación te dicen, ¿pero qué me vas a hacer? Entonces empezaría por decir que no les vamos a hacer nada, que Psyche no te hace nada. Psyche es un proceso y los facilitadores acompañamos a la persona que está atravesando este proceso. Este proceso es de cambio. La persona decide qué es lo que quiere cambiar en su vida, qué es lo que quiere cambiar que no le está ayudando a desempeñarse bien en la vida, y lo puede cambiar por algo que lo empodere, ¿no? Eso es lo que llamamos reprogramar las creencias limitantes. Una creencia limitante se da en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Desde la autoestima, las relaciones, el dinero y la salud, como estamos viendo ahora, ¿no? Si las creencias se forman por el entorno, yo me pongo a pensar, ¿qué pasa cuando vamos al doctor? Y desde temprana edad, ya cuando nosotros mismos podemos responderle al doctor, ¿no? Porque mientras tanto, antes éramos pequeñitos y la mamá dice todo, y el doctor nos comienza a preguntar, las primeras preguntas que nos dice el doctor es, ¿cuáles son las enfermedades de tus padres y las de tus abuelos? Entonces nuestra mente subconsciente, que entiende todo como un niño de 3 años de manera literal, empieza a asumir que le preguntan eso porque también esa persona va a sufrir de esa enfermedad. Y nos empezamos a programar para enfermarnos. Pero ya la ciencia ha demostrado que muchas enfermedades, más del 90%, no son hereditariamente, no se heredan, ¿no? Claro, no son genéticas. No son genéticamente hereditarias. Así es. Incluso, por ejemplo, Bruce Lipton lo habla en su libro La biología de la creencia, que todo este tema de, por ejemplo, con el tema del cáncer de mama, que tanto asusta a tantas mujeres, que te dicen, tienes el gen, tienes el BRCA1 o el BRCA2, no sé, el gen que es el que te lleva a sufrir de la enfermedad de cáncer de mama, y que te dicen que si tienes el gen es mejor que te hagas una extirpación de mamas, y que en realidad esa extirpación solamente te puede cubrir el 33% de salvarte de que puedas pasar por ese proceso. O sea, nada de eso incluso es determinante, porque además, imagínate, una persona que se somete a una extirpación de mamas porque solamente eso le da la seguridad de que un 33% la salve de padecer cáncer de mama, o sea, por un 33% te estás mutilando el cuerpo. Exacto. Entonces, no suena lógico, ¿no? Como yo una vez le pregunté a un oncólogo, entonces, este tema de extirpar los órganos porque tienes una herencia genética, te evita tener el cáncer. Y me dice, bueno, sí te evita. Ah, le digo, pero en mi familia hay cáncer de cerebro, ¿cómo haríamos ahí? O sea, si supuestamente extirpándote el órgano vas a tener una protección de no sufrir cáncer, o sea, si hay una información de cáncer al cerebro en familia,
como haríamos. Hacemos. O sea, me lo saco, no me lo saco, me extirpo una parte, un lóbulo, el otro, o sea. Entonces son cosas que comienzan digamos, a hacerte resonar y a hacerte cuestionar ciertas cosas, ¿no? O sea, realmente la extirpación del órgano me va a curar, realmente quitando una mama me va a evitar que me salte a la otra mama, o por qué cuando ya no tengo mamas de dónde se me vaya el cáncer, se me va al útero o se me va a los ovarios. O sea, porque hay ese salto de información. Y ahí te das cuenta que el salto de información se da porque justamente hay un patrón mental que no está sanado, Exacto. ¿no? Claro, lo que pasa que con relación a lo que dices es qué información tenemos, qué creencia tenemos sobre el cáncer, que el cáncer mata. Entonces nos dicen que tenemos cáncer y simplemente nos volvemos locos porque no queremos morirnos y si me tienes que sacar todo lo que me tienes que sacar, voy a dejar que me lo saques. Pero habría que preguntarse por qué he enfermado mi cuerpo, qué es lo que no he sanado en mi mente que me está enfermando mi cuerpo. Porque generalmente la persona que le da cáncer a un órgano y se lo sacan, va a ser cáncer por otro lado, porque no se ha ido a la raíz emocional que le ha generado ese cáncer, ¿no? Entonces, como dice el título de este programa, ¿no? Hay que sanar la mente para tener el cuerpo sano y empecemos por sanar nuestras emociones, ¿no? ¿Cuánto has perdonado? ¿Cuánto te has perdonado a ti mismo? ¿No? Cómo manejas tus emociones, cómo manejas la ira, todas esas esas emociones negativas son las que a gotitas nos van enfermando y nos van creando no solamente cáncer, sino un montón de otros tipos de enfermedades, enfermedades tan comunes ahora que prácticamente es normal estar estresado, tener dolor de espalda y fibromialgia, por ejemplo, ¿no? Claro, la fibromialgia es un estrés con el tema de la familia, básicamente. Las fibras musculares se inflaman porque los lazos familiares están tensos. Claro. Entonces, y para eso hay muchos diccionarios de bioneuroemoción. De bioneuroemoción donde digamos, te ayudan a que tú puedas encontrar una relación entre el órgano y la enfermedad, ¿no? Entonces, el tema es que cuando tú empiezas a leer, te empieza a hacer sentido, Claro. ¿no? Te empieza a hacer sentido. No necesariamente esto es una Biblia, ni va a ser igual para todos, porque cada persona es particular, cada persona tiene un conflicto, tiene una situación específica que le ha, digamos, detonado este proceso de degeneración celular, ¿no? Que viene a ser este proceso también de que la célula empiece a actuar con una información desordenada, ¿no? Entonces lo importante es saber, ok, si te está pasando esto, ¿hace cuánto que tienes el diagnóstico? Y 3 o 4 años antes, ¿qué pasó en tu vida? Porque ahí es donde la persona empieza a hacer como la relación y empieza a acordarse de cosas y te dice, no, pero mira que sí me pasó tal cosa, y lo empieza a relacionar y te das cuenta que llega a ese momento del shock, del bioshock, que se le llama, que es cuando algo te impacta de tal manera donde tú te sientes en indefensión, donde al sentirte en indefensión además entras en un estrés absoluto, donde vives el shock o el bioshock de forma callada y en soledad, y ahí es donde la enfermedad se implanta, ¿no? Entonces, con Psyche, con ciertos procesos, nosotros podemos llegar a ese punto del bioshock para transformar nuestra percepción y para transformar también el dolor que hay ahí. ¿Nos puedes explicar un poquito eso, Gigi? ¿Cómo funciona el cambio de percepción ante un evento doloroso y cómo se podría cambiar la información de algún proceso de enfermedad cuando encuentras ya aquello que le dio dolor a esa persona? Ese dolor tan profundo que lo comprometió de tal manera que decidió hacer un proceso inverso y en lugar de vivir decidió morir. Entonces, ¿cómo nos puedes explicar la forma de abordar un tema como este? Claro. Primero, sobre el proceso del cambio de percepción que comentabas, es un balance, así le llamamos en Psyche a los procesos, es un balance a través del cual transformas una emoción en un estado de paz. Y es un proceso maravilloso y súper
efectivo y poderoso, ¿no? Para que le traiga a la persona un estado de paz, yo diría inigualable. Es muy, muy, muy poderoso, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo, voy a leer lo que dice el doctor Bruce Lipton sobre el Psyche. Él dice, ¿no? Existe una gran variedad de técnicas psicológicas basadas en la energía que aprovechan las últimas investigaciones sobre el cuerpo y la mente para poder cambiar con rapidez la programación de la mente subconsciente. Antes de dejarte, me gustaría hablarte de una de estas técnicas psicológicas basada en la energía llamada Psyche, porque la he probado personalmente y confío en su honestidad, su sencillez y su eficacia. De ahí nos dice en otro párrafo, Psyche puede cambiar en cuestión de minutos creencias limitantes adquiridas mucho tiempo atrás. Y en otra de las páginas te dice, el proceso del Psyche es muy sencillo, directo y verificable. Utiliza la interfase mente-cuerpo de la prueba muscular de kinesiología, que descubrí por primera vez en la consulta improvisada del alumno quiropráctico del Caribe, para acceder a los archivos autolimitantes del subconsciente. También hace uso de las técnicas de integración entre los hemisferios derecho o izquierdo del cerebro para lograr cambios rápidos y duraderos. Además, el Psyche tiene en cuenta el espíritu en el proceso de cambio, al igual que yo en mi visión de la ciencia. Entonces, qué bonito que un proceso de cambio no solamente tenga en cuenta el cuerpo y la mente, sino también sea un proceso de cambio a nivel espiritual, ¿no? A ver, coméntanos un poquito de eso, Gigi, cómo funciona, cómo lo haces en los pacientes, cómo lo orientas, qué información le das al paciente para llevar, ¿no? a esta, digamos, definición tan linda del Psyche, que también es un proceso espiritual. Sí. Es increíble porque una vez que estás en una sesión de Psyche, todas las piezas se acomodan para que el cliente, el compañero que está atravesando su proceso de cambio, traiga a la sesión aquellas cosas que lo van a ayudar a salir de la situación que está atravesando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la persona o el facilitador le facilita el balance de cambio de percepción o el balance de cambio de creencia, y la persona integra su mente consciente y su mente subconsciente, porque Psyche está basado en la integración de los hemisferios, ¿no? En un estado de cerebro integrado, y eso le da a la persona paz, ¿no? Lo que dice el originador de Psyche. Y esa es la parte espiritual de la que habla, que nos trae a la vida Psyche, ¿no? La parte espiritual es que ya no estás gobernado, o tu vida ya no está gobernada por tus creencias, por tus miedos, por aquellas cosas que grabaste en tu primera infancia hasta los 7 años, sino que tú ahora decides cómo te quieres sentir, qué es lo que quieres tener en tu vida, y lo reprogramas. Y entonces eso te da tranquilidad, porque ya no sabes por qué actúas de determinada manera, por qué te pasan determinadas cosas, o por qué sientes determinadas cosas, sino que empiezas a poner orden en tu vida, ¿no? Y en cuanto al tema de salud, es muy interesante cómo la persona, como tú dices, se va haciendo como una cebollita y se van sacando capas, y de pronto la persona recuerda aquel momento, ¿no? A mí me gustaría compartir una experiencia sobre una persona que tenía dolores de cabeza, y en el proceso la persona recordó que los dolores venían de cuando su mamá le amarraba muy fuerte el cabello. Entonces esta persona siempre lo relacionó con la amarrada de cabello, o sea, pensaba que por amarrarse el pelo le dolía la cabeza, y se resignó a que era así. Prácticamente nunca se amarraba el pelo porque lo relacionaba con el dolor de cabeza. Pero en la sesión de Psyche, esta persona fue para atrás, ¿no? Recordando, y se acordó que era con las colitas que la mamá le hacía, pero cuando la mamá la peinaba así, a ella le daba mucha cólera porque odiaba las colitas. Pero a la mamá le encantaban las colitas y le decía, tú te quedas como yo te estoy diciendo y te dejo con las colitas. Entonces, ¿qué pasaba con esta persona? En ese momento esa persona era como que desaparecía, dejaba de ser ella misma para pasar a ser lo que su mamá quería que sea, esa niña bonita con las colitas. Y a partir de ahí, su mente subconsciente, ¿no?, se interpretó eso de una manera literal y generaba los dolores de cabeza.
Y como la mamá también tenía dolores de cabeza, la persona dijo, he heredado los dolores de cabeza, y se quedó tranquilita así con los dolores hasta la vida adulta, ¿no? Claro, es como que aceptas la información, sí, pues mi mamá lo tiene, yo también lo tengo, entonces así es la vida. Y la vida no es así, señores, la vida se puede cambiar y puede ser muy bonita y muy divertida con Psyche. Exactamente, cuando la persona se dio cuenta que era dejarse de amar un poco, no por las colitas, sino porque Así es. dejaba de ser ella misma para dejarse hacer las colitas, se empezó a trabajar mucho la autoestima, el reconocerse a sí misma, el aceptarse siempre, ¿no? Cómo es ella, y revirtió las migrañas que las había tenido durante toda su vida. Así es. Bueno, son las 11:30 de la mañana, nos vamos a ir a la pausa, José Luis, y cuando regresamos vamos a explicar un poquito más sobre por qué Psyche es un proceso espiritual. Vamos a hablar un poquito más sobre mente subconsciente también y sobre algunos patrones de comportamientos que incluso desde la parte social o las creencias religiosas también podemos estar nosotros haciendo que nuestra interpretación del mundo no sea la más beneficiosa para nosotros. Así que regresamos en unos minutitos. Un break nomás, ¿eh? Sí. Se pasó volando media hora. Sí, yo no sé qué cosa me decía José Luis de esa chica. Sí. Dejen sus preguntas, sus dudas para poder enriquecer el programa y co-crearlo juntos. Así que cualquier cosita que quieran preguntar, pónganlo en los comentarios, por favor, y compartan el programa porque eso puede ser una información súper valiosa para muchas personas que puedan estar pasando por algún trance incómodo a nivel de sus síntomas y de su cuerpo. Así que ayuden, por favor, a compartirlo. ¿Qué tal? ¿Cómo te estás sintiendo? Ay. Vamos a hablar un poco de Luis G, ¿ya? De Luis G. Y estamos de regreso, las 11:32 de la mañana. Y para las personas que recién nos están sintonizando o están uniéndose a las transmisiones en vivo a través de la página web de radiolatina.com.pe o a través de la transmisión en vivo por el Facebook de Marisa Velázquez, vamos a retomar un poquito y recapitular lo que hemos estado hablando en el primer bloque del programa. En el primer bloque hemos estado hablando de cómo si queremos sanar nuestro cuerpo, debemos sanar nuestra mente. Cómo la información que puede habernos generado un bioshock emocional o un bioshock en alguna situación determinada puede estar digamos, causándonos a nosotros una serie de condiciones, una serie de, digamos, de síntomas, de expresiones corporales y que están relacionadas a cierta información que hay en mente subconsciente y que cuando nosotros trabajamos esa información realmente se puede hacer un proceso inverso de este proceso en el cual nosotros mismos hemos ingresado. Entonces, lo que quedamos hablando en el bloque anterior era cómo Psyche era un proceso no solamente a nivel de mente, no solamente a nivel de digamos, emociones, sino también era un proceso que era un proceso espiritual. Quiero hablar un poquito de esto y Psyche trabaja con 3 mentes, ¿no? La mente consciente, que ya le hemos dicho, que es aquella que es nuestra voluntad y que, digamos, representa un 5% de las decisiones que tomamos a diario. Después tenemos la mente subconsciente, que es la que guarda este 95% de información que nosotros, digamos, vamos activando en programas automáticos cada vez que nos presentamos ante un estímulo que nos
recuerda o nos lleva a recordar esa información que tenemos y nos activa comportamientos automáticos. Esta información, como la dijimos en el primer bloque, ¿de dónde se genera? Se genera de toda la información del mundo emocional de nuestra madre durante nuestra gestación, y el otro porcentaje del 48% se genera dentro de los primeros 7 años de vida. Todo lo que nosotros vivimos durante esos 7 años de vida lo vamos grabando como si tuviéramos una cámara GoPro, y lo vamos convirtiendo en los filtros con el cual, a través de lo cual nosotros vamos a mirar el mundo. Aparte tenemos también la mente supraconsciente. ¿Qué cosa es la mente supraconsciente? La mente supraconsciente es esa parte de nosotros, es esa parte divina de nosotros que tiene todo el panorama de nuestra vida, ¿no? Es ese ser superior, es esa conciencia, esa parte espiritual nuestra, a la cual también la hacemos participar en los procesos de cambio de Psyche. Sí. Y eso es hermoso, y Gigi nos va a contar por qué. Eso es hermoso porque Psyche es un proceso, creo que como ningún otro, ¿no? Como dice Marisa, en el proceso de Psyche trabajamos con las 3 mentes. La mente consciente, porque la persona está totalmente despierta, elige lo que quiere cambiar o mejorar en su vida. La mente subconsciente, porque a través de un test muscular en el brazo nos comunicamos con esa mente subconsciente para saber qué información hay ahí, qué programa hay ahí que nos está limitando. Y con la mente supraconsciente, ¿en qué momento nos comunicamos con la mente supraconsciente? Porque hay un momento del protocolo en el que se pide permiso y compromiso para saber si es seguro y apropiado para la persona proceder con el cambio en ese momento. Puede ser que esa consulta a la mente supraconsciente nos diga que en ese momento para esa persona no es seguro hacer el cambio, y Psyche respeta mucho esto, y simplemente en ese momento no se trabaja eso y se buscan otras creencias, otro cambio. Y luego, posteriormente, muchas veces se regresa a aquella creencia que salió débil, pero que no dio permiso para trabajar, y a veces maravillosamente ya se integró por otras cosas que se trabajan, o en esta oportunidad sí nos da permiso la mente supraconsciente para proseguir con el proceso, ¿no? Así es. Si nosotros nos remontamos a años anteriores, yo me acuerdo que esta información, la primera vez que yo la leí, me llegó por una maestra a la cual yo amo mucho desde mi corazón y le tengo mucho agradecimiento. Fue en los años 90, quizás 91, 92, es la maestra Louise Hay. Yo creo que muchas personas han empezado por ella, en esa búsqueda de encontrar un poco de alivio al dolor que tenemos y cargamos, porque todos cargamos dolores. Hasta la persona que tú digas, esta es más fría, no, esa persona es así porque esa persona está expresando un dolor. Hasta, como dice... Hasta el payaso también, porque el payaso detrás de su chispa máscara está ocultando, ¿no? Así es, como dice también Pedro Engel, un maestro maravilloso también, Pedrito, que te mando un cariño desde aquí, desde Perú. Pedro Engel dice, ¿no? Hasta el más, digamos, el criminal más peligroso, el criminal más sádico, hasta él tiene un alma sufriente, ¿no? Y si tiene esos comportamientos es porque simplemente está revelando una información, ¿no? Entonces hay que mirar también con un poquito de amor y compasión. Exacto. ¿No? Aprender a mirar con amor y compasión. Y bueno, Louise Hay, ella tiene un libro muy hermoso que para las personas que recién están empezando a escuchar sobre estos temas podría ser como el libro coquito para empezar, ¿no? Sí. Aprende a sanar tu vida, ¿no? Es un libro hermoso que realmente ayuda a muchas personas. Y en este libro ella cuenta su historia. Esta mujer había pasado por violaciones, por abusos, por abandonos de las parejas, de los padres. Tenía una vida muy complicada y ella pasó por una experiencia de cáncer, ¿no? Y ella te cuenta la historia cómo a través de sanar esos pensamientos, sanar su mente, sanar sus emociones, ella se pudo curar y pudo ser un ejemplo vivo
para muchas personas alrededor del mundo. Ella murió a los 90 y tantos años, 92 años me parece, Sí. ha muerto hace 3, 4 Hace años, hace poco, pero ha escrito muchísimos libros, ha dado muchísimas conferencias de su testimonio, porque si algo es importante es ser testimonio vivo, ¿no? O sea, no es que la teoría me lo diga, no, lo viví y por eso creo en ello, lo viví y por eso lo comparto. Creo que ese es el caso de mí o de Gigi, ¿no? O sea, nosotros no estamos sentadas acá compartiendo esto porque sepamos la teoría. Hemos pasado por la práctica y la práctica ha sido ardua, les aseguro, ¿no? Entonces, en el libro de Louisa Hay, por ejemplo, hay una parte donde Louisa Hay habla sobre, digamos, el origen o la condición, habla de la causa probable y habla del el patrón nuevo de pensamiento, ¿no? Entonces, el tema es que ella te da, digamos, qué creencia fue la creencia que te pudo haber llevado a digamos, síntoma, a esta degeneración de estos patrones y te dice con qué patrón mental, con qué patrón nuevo de pensamiento tú puedes, digamos, cambiar esta situación. Entonces, por ahí se puede empezar. El tema es que esto te habla de mente consciente, porque en realidad tendrías que estar repitiendo las creencias todos los días, a cada rato, para poder tú ingresarlo a mente subconsciente, y a veces es muy tedioso porque te olvidas del papelito, porque no lo repetiste la cantidad de veces, se te pasa, tienes otras cosas, te distraes. Entonces el proceso, de repente tú generas mejoras, por supuesto que generas mejoras, pero generas también recaídas, ¿no? Claro. Porque, digamos, la información no se llegó a plasmar, no se llegó a cambiar desde mente subconsciente, simplemente trabajaste en el consciente y, bueno, te ayudaba a estar mejor, pero, digamos, el síntoma o el patrón recurrente vuelve a aparecer. En cambio, Psyche no pasa eso, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que como es solamente nivel consciente, y va a demorar, o sea, no digo que no sea posible, pero va a demorar, y como la persona no va a tener constancia, finalmente va, como se dice, tirar la esponja, ¿no? Y a diferencia de eso, Psyche te da la oportunidad de ir donde está tu programa y simplemente reprogramarlo, y entonces el cambio se produce de manera mucho más rápida, ¿no? Que cualquier otra terapia consciente. Así es. Ahora, lo bueno es que, por ejemplo, a veces las personas te dicen, ya, ok, me hice una sesión de Psyche, pero no me pasó nada. A ver, ¿cómo podemos explicarle a las personas por qué no pasa nada, por qué no se activan las creencias con Psyche? ¿Qué pasó? Que ese proceso no fue tan efectivo como para otros. ¿Podrías también explicarnos un poquito sobre el tema? Por ejemplo, nosotros cuando hacemos una sesión de Psyche damos un plan de acción. ¿Qué pasa si ese plan de acción no lo llevan a cabo? Claro, no. Exactamente como lo dices, ¿no? Se reprograma la creencia y hay que hacer un plan de acción, porque Psyche lo que hace es develar un potencial que tú tienes, un potencial de sanarte, un potencial de hacer algo, pero paralelamente hay que hacer algo, ¿no? Es como al deportista que le dan las zapatillas Nike Air para que corra, pero si las tiene ahí y no las usa, pues no va a poder hacer, ¿no? Psyche son como las zapatillas Nike Air para que tú puedas empoderarte y revertir esa situación que te está generando el mal o la limitación, ¿no? Así es. Aparte también puede haber, por ejemplo, ¿no? Hay creencias que cuando tú las integras, pueden ser creencias que no llegan digamos, a abrirse del todo. O sea, empieza a funcionar, pero no como quisieras, es como que el proceso se atraca. Entonces te dicen, sí, mejoré, pero poquito, y la verdad que me hubiera gustado que esto fuera más abierto. Entonces ahí, por ejemplo, explicarles cómo una emoción atrapada, cómo una emoción que puede estar detrás de eso, puede estar también trabándole a la persona el que la creencia se expanda. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo trabajo mi éxito? ¿No? O sea, yo voy a una sesión y te digo, Gigi, ok, quiero ser exitosa.
Pero ¿qué pasa si en el fondo hay una Un tema de merecimiento, por ejemplo. o de miedo? O de Tengo miedo. le tengo miedo al éxito, o sea, porque el éxito te expone, el éxito te expone a la crítica. Entonces, si no se trabaja esa emoción, ¿la creencia va a darse del todo? No. Explícanos un poquito eso. Claro, hay que trabajarlo de manera global, ¿no? Otro ejemplo de eso podría ser, quiero ser feliz, por ejemplo, ¿no? Balanceamos una creencia que la persona está deprimida y no se encuentra su felicidad y balanceamos quiero ser feliz. Y al día siguiente la persona no está feliz y justamente dice eso, ¿por qué no me siento feliz? Ay, que ahí no funciona y ya se quieren ir, ¿no? Entonces nosotros como facilitadores tenemos justamente el trabajo de seguir conversando con la persona para ver por qué esa creencia no ha tenido efecto, ¿no? Quizás esa persona tiene creencias limitantes programadas desde su niñez en cuanto al merecimiento, como comentaba, ¿no? Quiere ser feliz, pero cree que no merece ser feliz, porque esa es la información que recibió de niño. Entonces se trabajan también creencias en cuanto al merecimiento. Y el conjunto de las creencias se trabaja por varios lados, hace que Psyche tenga efecto, ¿no? Así es. Otra cosa también que podemos tocar con respecto a este tema del día de hoy, que es sana tu cuerpo, sana tu mente, es muchas personas que digamos no están, no les simpatizan mucho las terapias complementarias y alternativas, te dicen, eso es placebo. El doctor Bruce Lipton también lo trata en su libro, lo del efecto placebo y el efecto nocebo, ¿no? O sea, y él te dice, ¿no? Las creencias, una creencia o una palabra, así como te sana, una palabra también te puede matar, ¿no? A ver, imagínense si cada uno de nosotros nos ponemos en el lugar de una persona que está pasando por un proceso de cáncer. Vamos a decir esto, que es una de las enfermedades más temidas. La palabra nomás se relaciona con muerte en cuanto a concepción. Todo el día te están diciendo vacúnate porque si no te vacunas contra el cáncer de tal o cual, o si comes tal alimento te va a dar cáncer, si respiras de tal forma te va a dar cáncer. O sea, todo el tiempo nos están metiendo información sobre esa palabra que realmente tiene mucho peso, mucha carga, ¿no? La palabra de cáncer. Entonces, imagínate que tú estás pasando por un proceso así y por ahí viene un facilitador, un terapeuta de cualquier terapia. Y por ahí te da de repente pues una piedrita. Te dice, esta piedrita te va a curar del cáncer. Vamos a hacerlo así sencillo. Ok, tú al ver la piedrita le vas a poner toda tu fe, toda tu intención a la piedrita de sanación. ¿Ok? Y de repente te vas a curar. Y vas a decir, la piedrita me curó. En realidad lo que te ha curado es la fuerza y la intención de pensamiento que tú pusiste para poder recrear y co-crear la condición de salud en ti, ¿no? Entonces te dicen, pero ese es placebo. ¿Y qué importa si es placebo? Si te sanaste igual. Exacto. ¿No? ¿Qué importa? Así como también es nocebo que de repente algún doctor te diga, te quedan 3 meses de vida, anda, por favor, soluciona tus temas legales porque en 3 meses te mueres. O sea, ¿qué prefieres? O sea, que te digan eso, que es el efecto nocebo, o que te digan algo que realmente te pueda ayudar a que tú cambies de dirección. Exacto, claro, y sobre eso se han hecho experimentos, ¿no? Investigaciones en los cuales de un grupo, digamos, de 50 personas, 25 personas fueron tratadas con medicinas que no tenían nada más que azúcar, las cápsulas adentro, y otras sí tenían medicamento. Y las 50 personas se sanaron, y los doctores que trataban a estas personas tampoco no sabían, o sea, ni los pacientes ni los doctores sabían quiénes estaban tomando medicinas con algo y quiénes simplemente estaban tomando una pastilla que no tenía nada. Sin embargo, los 50 pacientes se recuperaron del mal, simplemente unos con la medicina y los otros porque creyeron que estaban tomando la medicina, ¿no? Así de poderosa es nuestra mente. Así es. También el doctor Bruce Lipton habla en el libro de las operaciones de rodilla, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que a algunos les habían hecho la parascópica para la operación de rodillas, de meniscos. A otros les habían abierto y no les habían hecho nada, y a otros ni siquiera les habían tocado, pero les habían puesto en el monitor como si los estuvieran operando, ¿no?
Y a los que no les hicieron nada y les pusieron el monitor como si se estuvieran operando, se recuperaron de la lesión de la rodilla. Increíble. O sea, ¿no? porque simplemente tenían la confianza y la fe de que los habían operado y eso pues les iba a solucionar el tema. Entonces, el recuperar esa concepción del poder que tiene nuestra mente es muy sanador, Exacto. ¿no? Es muy sanador. Y nada, les aconsejamos que busquen, que investiguen, que pidan información, que lean libros. Hay muchos libros sobre mente subconsciente. Tienen a los libros de Bruce Lipton, tienen libros del doctor Joseph Murphy, que también es muy bueno, ¿no? Lean sobre las creencias. El doctor Albert Ellis tiene muchos libros también sobre creencias. Exacto. ¿No? Yo creo que ya estamos viviendo en un momento de la historia de la humanidad en la que hay algo más que la medicina tradicional que conocemos, ¿no? Así como ahora sabemos que los carros no solamente pueden avanzar con gasolina, sino que también se puede mover a través de otro tipo de energías, y ya se sabe también que podemos obtener energía en nuestra casa no solamente con la electricidad, sino de otras maneras que, por ejemplo, son saludables para el planeta, pero que sin embargo no se hacen más comunes porque pues hay intereses, ¿no? De la misma manera hay medicinas alternativas que los pueden ayudar tremendamente en temas de salud y en todos los demás temas, ¿no? Pero simplemente el sistema es tan fuerte, ¿no? Las creencias también le creemos tanto a la medicina tradicional, pero no perdamos de vista que nosotros tenemos un poder innato y es el poder de nuestra mente. Es poderosísimo todo lo que podemos lograr con nuestra mente, ¿no? Y Psyche te ayuda a recuperar ese poder conectándote con tu mente subconsciente. Puedes lograr cosas maravillosas. Así es, acá justamente Pancho Clausen nos escribe en el Facebook y nos pone: ¿qué pasa cuando has hecho un cambio de creencia y el cuerpo ha confirmado a través del test muscular? ¿Puede ocurrir que no ocurra el cambio de creencia? Si esto pasa, ¿pueden explicar a qué se debe? Justamente hace un rato lo dijimos. Esto se puede deber a que probablemente o hay una emoción atrapada detrás que no se ha trabajado, o puede ser también que la persona no haya llevado a cabo su plan de acción, o que se haya empezado a abrir la creencia, pero haya una creencia limitante mucho más grande detrás que puede estar frenando el éxito de la información, porque la información va a estar. Y otra cosa que es importante es que la información se va a activar cuando tengas el estímulo frente tuyo, ¿no? Porque si no tienes el estímulo frente tuyo, la información no se activa. Entonces, deberíamos analizar un poquito en cuál de estas condiciones estamos para saber por qué esa creencia no se ha llegado a, digamos, a plasmar, ¿no? En tu realidad, ¿no? O qué resistencias hay también. O a veces, por ejemplo, tú pones una creencia para que tú puedas hacer un cambio, ¿no? Un cambio de vida, un cambio específico, pero la persona tiene resistencia al cambio, ¿no? Porque tiene la creencia de que el cambio es difícil, de que tiene que pasar mucho tiempo para poder cambiar, que se necesita sufrir para cambiar. Entonces, todas esas cosas, esos miedos al cambio, también pueden llevar a trabar una creencia que tú hayas podido trabajar para, digamos, que esa creencia se manifieste. Y como nos dice también Pedro Sardá, Pedrito, un besito, él está en Santiago de Chile, dice: esto va por capas, despejas una creencia y dejas al descubierto otra más intrincada que estaba subyacente. Tal cual, Pedrito es facilitador también de procesos de cambio de Psyche, fue compañero mío en el seminario del avanzado. Pedrito, te mando un beso. Entonces, bueno, ojalá, Pancho, que te haya podido contestar la pregunta, o en todo caso también me puedes hacer las dudas que te hayan podido quedar por el inbox. Y nada, hemos llegado a las 11:53 de la mañana, tenemos 2 minutitos. Gigi, por favor, danos tus teléfonos, danos el centro donde atiendes, dónde te pueden ubicar. Bueno, me pueden ubicar al teléfono 979-343-238. La dirección del centro no me la sé de memoria todavía. A ver, yo te ayudo. Ayúdame. Calle Chavín, 158, Monterrico. Exacto. Y los que quieren ir hacia el sur también los atiendo en mi domicilio, en Pulpos, y ya les doy los detalles por
por inbox si se animan a ir para allá, que es súper lindo hacerlo por allá también. Así es. E invítalos a que den like a tu página, a tu Sí. fanpage. Mi fanpage me encuentran en Facebook como Be Fine and Shine, que querría decir en castellano algo así como siéntete bien y brilla. Nada, agradecerte, Marisa, haberme invitado y haber tenido esta oportunidad. Decirles a todos ustedes que no tengan miedo de descubrir ese poder que tienen, ¿no? Que Psyche es una herramienta, un proceso súper amigable, súper bonito, a través del cual empiezas a descubrirte a ti mismo y a recuperar tu poder personal. No tengan miedo, les digo otra vez. Así es. Bueno, son las 11:54, ya nos vamos. Lo único que me queda es a todas las mamis lindas que nos están escuchando y viendo, mandarles un abrazo, sean felices mañana, déjense engreír, déjense que sus hijitos, sus espositos, les demuestren el amor que les tienen y disfruten de la familia, ámense mucho y nada, tengan un lindo Día de la Madre. Les mandamos un beso inmenso, Alicita y yo. Alicita antes del programa me ha dicho que les refuerce este saludo por parte de ella también. Así que nada, los queremos mucho y nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana. No se pierdan de su programa A Través del Espejo. Gracias. Hasta 5 minutos. Sí, sí.